Se ha iniciado la grabación. Adelante, ingeniero Jubilio. Ok, gracias, ingeniero Sara. Un saludo cordial a todos los participantes de esta oportunidad en la sala virtual. Muy en especial pues, a nuestros amigos productores, que aquí pues, más va dirigido estos eventos, estas charlas, estas capacitaciones. Y de igual forma, también saludo a nuestros amigos profesionales, compañeros de trabajo, técnicos, profesionales y especialistas. Y también recibo pues, el saludo de nuestro director de la unidad zonal 1, el ingeniero Néstor Percy Llana, que en esta oportunidad pues, se encuentra en sus labores cotidianas. Entonces vamos a dar por inicio en esta oportunidad, eh, darles a conocer pues, esta charla virtual a cargo pues, del ingeniero Marco Flores Barriga, quien es profesional de recursos naturales de la oficina zonal Chucuito Yunguy. Entonces en esta oportunidad va a tocar el tema pues, de experiencias en manejo de vivero forestal comunal en la provincia de Chucuito, exclusivamente lo que es la región Puno. Con las recomendaciones, de repente el caso que al final van a tener que dar los aportes necesarios o las preguntas correspondientes una vez que termine pues, el ingeniero Marco de dar a conocer pues, en esta oportunidad su charla. Entonces, este ingeniero Marco Flores lo dejamos pues con el micrófono abierto y la sala también es suya. Adelante, ingeniero. Bien, muy buenas tardes a los organizadores de estos eventos virtuales que se vienen realizando, así como también a los compañeros de toda la unidad zonal Puno y también de Agrorural a nivel nacional. De igual forma, a todos los productores, a todos los presentes que van a participar el día de hoy de esta charla de experiencias en manejo de vivero forestal comunal en la oficina zonal Chucuito Yunguy. Entonces, vamos a empezar con esta charla, sobre todo de todo el trabajo que hemos venido realizando, pues, en esta provincia de Chucuito, aquí en el departamento de Puno. Entonces, vamos a empezar indicando y reflexionando también de que vemos, pues, que en nuestras poblaciones urbanas, es donde prácticamente pues es donde se genera la mayor contaminación ambiental. Y en nuestras zonas rurales son los quienes realmente pues se preocupan por, por revertir esta contaminación que se produce en las ciudades, ¿no? Entonces, empezamos con esta frase que nos dice, pues, ¿no? Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida, que creo que nuestros hermanos del campo sí realmente lo hacen, ¿no? Bien, la provincia de Chucuito, pues si nos ubicamos en nuestro mapa político del Perú, se ubica en el departamento de Puno, al sur del Perú, y también al mismo tiempo también la provincia de Chucuito está pues ubicado al sur del departamento de Puno. Si nosotros observamos el mapa de la provincia, pues podemos notar de que estamos prácticamente en la zona circunlacustre del lago Titicaca, a los 3.825 metros sobre el nivel del mar, pero tiene una peculiaridad esta provincia, ¿no? Si bien es cierto, estamos en una zona circunlacustre, pero en sus zonas agroecológicas vemos tres niveles bien marcados, ¿no? Tres niveles de altura, ¿no? De los 3.825 metros sobre el nivel del mar a los 4.000 y hasta 5.000 en las zonas más altas que podemos notar aquí en esta provincia, con una precipitación anual más o menos de 750 milímetros en la época de precipitaciones que se presentan
aquí en el departamento y por ende pues en la provincia de Chucuito. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, esta provincia, en su uso actual de tierras, la mayor cantidad de área, con un 72%, pues son de pastos naturales, y una superficie agrícola que representa un 14%, y en montes y bosques prácticamente el 1%, insignificativo. Y otra clase de tierras donde podemos aprovechar justamente, o aprovechamos lo que son plantaciones en macizo, tanto de protección como de producción, o como silvopastorín. Silvopastorín ocupa pues un espacio del 13%. Más o menos esa es la distribución del uso actual de tierras en esta provincia de Chucuito. Perdón, en estos cuadros nosotros podemos observar que la superficie deforestada, en el cuadro o en el gráfico del lado izquierdo, podemos ver que la superficie deforestada de Puno, pues vemos un incremento, ¿no? Mire, esto viene del año 85, proyectado al 2015, vemos pues un incremento de 54.000 hectáreas, cómo esta superficie sube hasta 140.000 hacia el 2015, ¿no? Y en el gráfico del lado derecho vemos la superficie que se viene reforestando, ¿no? Vemos pues que las cantidades frente a la deforestación, pues es casi mínimo, ¿no? Mire, vemos la reforestación en el año 2010 de 1.341 hectáreas, que al 2020 prácticamente pues tenemos que se está reforestando prácticamente 82 hectáreas, ¿no? Entonces, estos datos, por ejemplo, datos estadísticos que como fuente tenemos al Servicio Nacional Forestal y Fauna Silvestre, SERFOR, pues nos dan una clara idea de que cómo nuestros gobernantes de los 3 niveles de gobierno, en este caso nacional, regional y local, prácticamente no están haciendo nada por este tema de la forestación en nuestros ámbitos, ¿no? Y de tal manera, pues, podamos mejorar también nuestra calidad de vida, ¿no? Pues que pues, ya que sabemos pues, que el medio ambiente si está deteriorado, lógicamente que esto afecta en nuestra salud de cada uno de nosotros. Aquí en estos gráficos podemos observar que el trabajo que ha venido realizando AgroRural del 2011 al 2020, en el caso del gráfico del lado izquierdo, vemos pues que en el 2011 de un millón de plantones aproximadamente, cómo va disminuyendo de igual forma al 2020, que vamos llegando a 90.000 plantones, ¿no? Y una plantación forestal de igual forma, ¿no? Que va en forma decreciente. Entonces, una vez más, o sea, ¿cómo vamos descuidando este tema tan importante que es para nuestro medio ambiente? En la provincia de Chucuito, de igual forma, ¿no? Vemos que el 2010 hemos tenido una producción de 132.000 y hemos ido disminuyendo al 2014 prácticamente a 5.000 plantones. Y a la actualidad prácticamente ya no se viene produciendo, ¿no? Ya que anteriormente se venía trabajando tanto el Expronamach como AgroRural en sus primeros años, venían trabajando directamente con las organizaciones campesinas. Pero sin embargo, a la fecha, prácticamente pues o venimos trabajando con programas presupuestales en las cuales prácticamente con el programa presupuestal 068, prácticamente solamente atendemos emergencias, ¿no? Y no damos de pronto, o no vemos estos temas que realmente pues es muy de mucha importancia pues para el sector rural. Bien, vamos a empezar a hablar la experiencia que hemos tenido aquí en la oficina zonal con este tema de lo que es producción en viveros forestales. Este trabajo nosotros como institución lo hemos realizado pues primeramente
con hacer un diagnóstico global participativo, el famoso DGP que manejábamos con Pronamach. Entonces, en este diagnóstico global participativo, justamente hacíamos un diagnóstico del lugar donde el proyecto va a intervenir, ¿no? En la comunidad. Entonces, conjuntamente con los directivos comunales, con los socios que de pronto conocen bien su zona, es que se hace un recorrido agroecológico para poder mapear, ¿no?, las zonas donde vamos a realizar las plantaciones forestales, donde vamos a realizar trabajos de conservación de suelos, donde vamos a realizar trabajos de agricultura, ¿no? Y donde vamos a realizar trabajos de manejo de pastos, por ejemplo, ¿no? De igual forma, esto como herramienta también de planificación teníamos el famoso PQBO, la planificación participativa del Pronamach, ¿no? Entonces, que formaba parte de esta planificación participativa. Y de igual forma el PAC, ¿no? El Plan Anual Comunal. Entonces, estos trabajos se realizaban previo, pues, a implementar los trabajos de reforestación. En este caso, el rol fundamental, corre un rol fundamental el extensionista. En este caso, para iniciar los trabajos, pues, empezaba, pues, haciendo sus dinámicas de, de, de trabajo, ¿no? De tal manera que se rompía el hielo entre los hermanos de productores, para que de tal manera se genere una confianza, pues, entre extensionista y productor, ¿no? De tal manera que posteriormente ya, pues, se formaban grupos, o se forman grupos, y se ponen, pues, a trabajar justamente su planificación, ¿no? Trabajan la planificación participativa, ¿no? En grupo. De tal manera que ahí, pues, eh, eh, planifican cuánto van a producir, ¿no? ¿Qué especies van a producir? ¿Cuál va a ser el destino de las plantas, ¿no? Eh, Cuando se trata de plantaciones familiares, ¿en qué sectores se va a plantar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se van a realizar las actividades en faenas o en grupos? Todos esos temas se ve, pues, justamente en esta planificación. En la imagen de la derecha vemos, por ejemplo, prácticamente aquí los directivos de la comunidad. Este trabajo de planificación lo expone ante todas las comunidades. En este caso, no, en Pronamach trabajaba a nivel de microcuencas, ¿no? Y en una microcuenca hay varias comunidades. Entonces, ante las comunidades vecinas, pues, justamente exponían el trabajo que van a realizar, pues, ¿no? Entonces, de tal manera que tampoco, digamos, posteriormente esto genere problemas con las comunidades vecinas, o no, esto, pues, no todos estén, digamos, conformes del trabajo que se va a realizar. Cuando nosotros hablamos de viveros forestales, lo primero que en las comunidades nosotros vemos, como ya habíamos visto en la planificación, vemos, pues, esto, para determinar el área del vivero, vemos cuántos plantones vamos a producir. Generalmente nosotros en la provincia, en las comunidades, en cada comunidad trabajamos con un promedio de 7.000 a 10.000 plantones. Entonces, justamente estos viveros, pues, tienen que estar, pues, ubicados cerca a una vivienda, ¿no? De tal manera que las personas aledañas puedan, digamos, puedan estar preocupados por el riego, por los cuidados que necesita el vivero forestal. Tiene que tener su muro para justamente también cuidar de la presencia de animales que ingresen al vivero forestal y puedan malograr, ¿no? Entonces, que sea de una condición plana también, que tenga accesibilidad a vehículo para poder transportar los plantones. Bueno, a estas características, más que todo se tiene en cuenta, pues, para hacer la instalación de un vivero, ¿no? Asimismo, las áreas del vivero también son muy importantes, ¿no? En un vivero forestal tenemos, pues, un lugar donde se tiene que realizar el repique
los plantones que vamos a lograr de los almácigos, tiene que tener un lugar, pues, donde vamos a poder trabajar el sustrato, poder embolsar, y lógicamente, pues, aquí se daban las condiciones también para que en épocas de lluvia o de mucho sol, las personas que están trabajando tanto con el sustrato, con el embolsado, no tengan problemas, pues, con la radiación ni tampoco con las lluvias, ¿no? Entonces, estas camas de repique también tienen que estar orientados, pues, de este a oeste, ¿no? De tal manera que el sol, pues, ilumine todo durante todo el día las camas de repique, las camas de producción, ¿no? Generalmente las camas de repique, pues, tienen una dimensión de 1 metro por 10 metros, ¿no? Con una capacidad más o menos de entre 1.500 a 2.500 plantones cuando es en bolsa. Y cuando es en platabanda, la producción más o menos, pues alcanza en una cama, alcanza más o menos de 400 plantones, ¿no? Y los almácigos, generalmente, pues las dimensiones son, pues, de acuerdo a la producción que vamos a tener en el vivero forestal. Bueno, cuando hablamos de producción forestal, pues necesitamos lógicamente de herramientas. En este caso, como agrorural, nosotros entregamos los materiales necesarios, lo que mínimamente necesitamos para poder desarrollar estos trabajos, ¿no? Las arandas, la carretilla Buggen, las regaderas, en algunos casos la manguera, en algunos casos donde existe, pues, agua por caño o por pilón, podemos decir, ¿no? Una mochila fumigadora, por ejemplo, para poder hacer los tratamientos contra las plagas, tratamientos contra los hongos, ¿no? Abono foliar también, ¿no? Lo que necesitábamos, carrizos para hacer los tinglados. Entonces, todo esto, de alguna forma se apoyaba a las comunidades, ¿no? Entonces, para la preparación de sustratos, aquí hay para distintos trabajos que se realizan, no tanto para almácigos, para repiques, para platabandas, ¿no? Para almácigos, por ejemplo, se requiere, pues, una mezcla de 1-1-1, ¿no? Una carretilla de tierra negra, una carretilla de tierra agrícola y una carretilla de arena, ¿no? Esas es las proporciones que se utilizan para poder preparar el sustrato para almácigos. Y de igual forma, como vemos, para lo que es repique, ¿no? 3 carretillas de tierra negra, una carretilla de tierra agrícola, una carretilla de arena, ¿no? De igual forma para lo que es la tabana. Entonces, de esta forma, nuestros hermanos del campo, pues, se organizan para poder preparar este sustrato, ¿no? No necesariamente todo encontramos en el vivero forestal, ¿no? Entonces, para esto se organizan para poder en grupos traer, pues, sobre todo arena, ¿no? Es que lo que no hay, digamos, muy al alcance, digamos, en los viveros forestales. Entonces, por encargo ya, cada uno se encarga de traer una bolsa, ¿no? Entonces, ya se junta y se puede hacer este trabajo. Una vez que hacemos la preparación de sustratos y todo eso, ya vamos previendo, pues, lo que es la elaboración de tinglados, ¿no? O semitinglados, ¿no? En este caso, vemos aquí, pues, que con carrizo es que se viene preparando estos tinglados, de tal manera que una vez que salgan las plántulas del almácigo, estos, pues, se puedan proteger con estos tinglados para poder lograr rápidamente su prendimiento en las camas de repique, ¿no? Entonces vemos ahí la técnica que realizan para poder realizar estas esteras, ¿no? de carrizo. De igual forma, han habido épocas, por ejemplo, donde no ha habido, pues, carrizo, no ha habido el apoyo, no ha llegado los presupuestos en su oportunidad. Sin embargo, este tipo de, de, de material, los tinglados, pues, son muy necesarios, ¿no? Sobre todo para proteger
de las heladas, ¿no? Como habíamos indicado, prácticamente nosotros, nuestros viveros forestales pues se ubican sobre los 3.800, 3.900, llegan hasta los 4.000 y tantos metros sobre el nivel del mar. Entonces, en épocas de helada, como esta temporada, por ejemplo, junio, julio, pues son épocas cruciales, ¿no? Para las plantas que se tienen en los viveros forestales, y por tanto no se puede, digamos, esperar pues a no contar con este material, ¿no? Entonces, aquí los hermanos del campo pues hacen los modos posibles, ven la forma de cómo suplir el carrizo, en este caso haciendo pues de broza de avena, ¿no? De alfalfa, de paja en algunos casos, ¿no? Entonces logran hacer sus tinglados. De igual forma, en algunas zonas también se ha usado, por ejemplo, en este caso han cocido sacos en este caso de yute, ¿no? Tal manera que pues la preocupación tan grande de ellos por lograr sus plantones, que no, pues prácticamente no hay barreras para poder, digamos, decir que no se puede, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, han tenido que unir estos sacos y bueno, pues ha servido muy bien para poder proteger sus camas de repique. Tenemos varios métodos de propagación, ¿no? Generalmente una de ellas es por semilla botánica, ¿no? En los cuales se puede hacer pues por siembra directa, almácigo, o brinzal, ¿no? Brinzal es una regeneración natural de la planta, ¿no? Es por la propia caída de las semillas de los árboles, pues al pie de la planta empiezan a regenerarse de forma natural, y esto pues sirve también para poder producir. Y el otro método de propagación es la propagación vegetativa, ¿no? Por brote aéreo, estaca, esquejes, brote enraizado, rizomas, ¿no? Generalmente, esta propagación vegetativa se da pues con las especies de colli y queñua, ¿no? Con estas especies es que se pueda trabajar así mediante propagación vegetativa. Como también con semilla, ¿no? O sea, la siembra directa también, igual con colli y queñua, ¿no? Entonces también se tiene experiencia. Pero más fácil, bueno, como experiencia parecía pues hacer la propagación vegetativa de estas especies, ¿no? El almacigado. Bueno, aquí vemos en la imagen de la izquierda pues el trabajo justamente una vez que se ha preparado el sustrato para el almácigo, como ya habíamos dicho, en proporciones de 1-1-1, uno de tierra agrícola, uno de arena y uno. Entonces este sustrato preparado, cernido, se empieza a nivelar y posteriormente pues se empieza a sembrar, ¿no? Y generalmente, como les había indicado, por siembra en almácigo, las especies de eucalipto, de ciprés, de pino, ¿no? Entonces, ahí se está sembrando, por ejemplo, pino. Y en la imagen del lado derecho vemos, pues, inmediatamente después de haber almacenado, pues se cubre esta cama en este caso lo están haciendo con paja, ¿no? En forma entrecruzada. De tal manera que esto, pues proporcione el cuidado de los rayos directos hacia el ¿no? Y pueda proporcionar también humedad a esta cama de almácigo, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, se realiza el almacigado. En esta foto, este es un almácigo de pino, ¿no? Y esta foto lo pongo porque en el caso del pino, tenemos un problema cuando está justamente en esta etapa. Si podemos ver en este almácigo, prácticamente ha germinado, pero ha germinado con la cáscara de la semilla, ¿no? Está en un punto de fósforo, en algunos casos le llamamos. Y es pues muy, muy atractivo en esta etapa para los pajaritos, ¿no? Entonces, eh, como no bota su cáscara de la semilla, entonces los pajaritos vienen y prácticamente lo pueden acabar la cama de almácigo si no está
protegido, ¿no? Otro problema que se tiene aquí también son con los roedores, ¿no? Justamente en este estado, ¿no? Los roedores en este estado vienen y también, pues, se lo comen y lo malogran todo el almácigo, porque pues, básicamente se pierde toda este almacigado en este caso del pino. Eh, Luego pasamos a hacer el embolsado, ¿no? Una vez que hemos almacigado, ya vamos preparando para poder repicar lo que vamos a sacar del almácigo, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que se está ya preparándose el embolsado, el llenado. Generalmente nosotros hemos trabajado con bolsas de 4x7 y de 5x7, ¿no? Las bolsas de 4x7 generalmente se utilizan pues para el eucalipto y las bolsas de 5x7 para lo que es el pino, ¿no? Entonces, de igual forma, con el sustrato debidamente preparado se procede a hacer el embolsado, ¿no? Para eso también hay una técnica en la cual pues, debe estar bien conciso, bien llenado pues las bolsas de dónde vamos a realizar el repique. Una vez que hemos embolsado, procedemos a realizar el enfilado en las camas de repique, ¿no? Ya vamos preparando, como les indico, pues, para llevar del almácigo al repique ya, pues, en las camas de producción, ¿no? Y la siguiente actividad, aquí como podemos ver, pues, es el repique de plántulas, ¿no? Entonces, con un repicador, ¿no? Con un repicador que son de las dimensiones de más o menos de 13 a 12 centímetros, pues procedemos a hacer los hoyos al medio de la bolsa y procedemos pues a hacer el repique correspondiente. En la imagen del lado de abajo vemos pues que ahí se está haciendo la propagación vegetativa de queñua, ¿no? Y esto es en platabanda, ya no es en bolsa, ¿no? Es en platabanda. Como les había indicado, cuando es en bolsa, cuando tenemos bolsas de 4x7, pues llegamos a tener en una cama de 10 metros, llegamos a tener hasta 2.500 metros o 2.500 bolsas, ¿no? Y de 5x7 hasta 1.500, 1.600 bolsas. Y en una platabanda, pues llegamos a entre 350 a 450 plantones, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, las características de cómo es el momento, pues, de sacar, de obtener las plantas para poder hacer el repique, ¿no? Generalmente las plantas tienen que tener, pues, una altura de 3 a 5 centímetros o cuando estas hayan logrado, pues, de 5 a 6 hojas, ¿no? Entonces, para sacar estas plántulas en el almácigo, primero se humedece, pues, ¿no? Unas 2 a 3 horas de tal manera que fácilmente podamos sacar, extraer las plántulas, ¿no? Una vez que hemos extraído las plántulas, pues seleccionamos, ¿no? Seleccionamos las plántulas porque tienen que tener pues las características más adecuadas para poder hacer el repique, ¿no? Y así desechamos plantas con raíces torcidas, con tallos torcidos, ¿no? Entonces eso se desecha y se escogen las mejores, el mejor material vegetativo para poder hacer el repique. Para hacer el repique, pues hacemos una pequeña poda de las raíces, de tal manera que fácilmente podamos nosotros repicar, ¿no? Entonces hacemos el hoyo al medio de la bolsa y procedemos pues a poner la plántula, ¿no? Teniendo cuidado siempre de que las raíces también vayan pues rectas, ¿no? Que no se doble al momento de repicar, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos en la imagen del lado izquierdo, por ejemplo, cuando nosotros vimos en un vivero forestal, pues que los pinos prácticamente o sea, se estaban muriendo, ¿no? Estaban secándose. Entonces, inmediatamente generamos interrogantes, pues, de decir qué es lo que estaba pasando, ¿no? Pues se estaba regando normal, todos los cuidados se estaba teniendo como debe de ser, pero cuando lo sacamos de la bolsa,
vemos pues que el repique ha sido efectuado de forma deficiente, ¿no? Con las raíces torcidas y de tal manera pues que ha estado un tiempo desarrollando y ha tendido a morir. Muchas veces esto influye también en esto, ¿no? Cuando hacemos la plantación definitiva, en plantación definitiva también hemos podido observar este caso, ¿no? Cuando ya está 2, 3 años empieza a secarse y cuando lo hemos, de igual forma, hemos sacado el pino, de igual forma hemos visto que las raíces estaban dobladas, ¿no? Entonces esto ha sido generado pues desde el repique, ¿no? Entonces los problemas se vienen posteriores, ¿no? Y en el lado derecho vemos la imagen pues de una queñua por brote, ¿no? Enraizado, pero en este caso más bien no tiene ninguna malformación, sino que es, digamos, para mostrar de que de esta forma es que la queñua también logramos producir, ¿no? Y como labores culturales, utilizamos el riego, ¿no? El riego tanto en algunos casos por inundación, en lugares donde hay disponibilidad de agua, en algunos casos con ayuda aquí como vemos con la regadora, en algunos casos también con baldes, ¿no? Entonces de esta forma se cumple el riego, en caso de cuando instalamos en almácigos en forma interdiaria y poco a poco ya vamos viendo según la necesidad de, de riego que necesita, ¿no? Primeramente es interdiario, después cada 2 días, después cada 3 días y sucesivamente después cada que necesita la planta, ¿no? El deshiervo, ¿no? El deshiervo también es muy importante en este caso para poder brindar sacar las malas hierbas y poder brindar pues más nutrientes, favorecer a las plántulas para que puedan desarrollar rápidamente y podamos lograr pues la producción que deseamos, ¿no? La remoción, esta actividad también se realiza en vivero forestal. Esta actividad trata más que todo para poder seleccionar, para poder desechar las plántulas que no han podido prosperar, de tal manera que se hace una selección y se aprovecha también de hacer la poda de raíces, ¿no? En este caso de las bolsas, las raíces empiezan a salir eh, por los orificios de riego, entonces ahí que se aprovecha también para hacer esta práctica de lo que es la poda de raíces, de tal manera que la planta pueda fructificarse. Esto favorece para que se fructifique, para que crezca un poco, mucho mejor, ¿no? Todas estas actividades se llevan bajo un calendario forestal. Nosotros aquí para la zona justamente tenemos en qué fechas realizamos todas estas actividades, ¿no? Así vemos, por ejemplo, que la recolección de semillas hacemos pues a partir de marzo hasta septiembre, ¿no? Y así sucesivamente para todas las actividades que tenemos programadas durante todo el año, ¿no? Tanto para la instalación del vivero, la producción, las labores culturales que hemos mencionado y también para la plantación, ¿no? Entonces, todo esto está calendarizado y se debe cumplir, yo diría prácticamente fielmente, ¿no? Porque depende de esto para poder también lograr los plantones forestales para la época que se necesita hacer la plantación, que en este caso es a partir de las primeras lluvias, ¿no? Estamos hablando de los meses de noviembre, diciembre, enero hasta febrero en esta zona de la Sierra del Perú, ¿no? Entonces, programado anualmente, pues logramos sacar para justo estas fechas hacer la plantación, ¿no? De noviembre, diciembre hasta febrero. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver aquí en nuestras condiciones, a campo abierto, un plantón forestal está pues entre 14 15 meses, ¿no? En el vivero forestal. Ese es el ciclo, el periodo que desde el almacigado hasta lograr una plántula de 40 centímetros apto para la plantación en campo definitivo.
Entonces, como verán, es un trabajo muy arduo, ¿no? Es prácticamente 15 o 14 meses, pues más de un año, ¿no? Que tienen que estar, los hermanos del campo tienen que estar pues cuidando, de tal manera que, que puedan lograr pues como resultado tener un buen plantón para campo definitivo. Aquí vemos algunas vistas de algunos viveros comunales en la provincia de Chucuito, ¿no? La provincia de Chucuito tiene 7 distritos, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, en el distrito de Juli, la comunidad de Olia, a 3.890 metros sobre el nivel del mar, pues esto se está produciendo aquí, sobre todo especies exóticas, ¿no? Como el eucalipto, como el pino generalmente, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta comunidad de Río Pampa, que estamos a 3.947 metros sobre el nivel del mar, prácticamente aquí la producción ya es de especie nativa, ¿no? Entonces, esta comunidad, por ejemplo, tiene una peculiaridad, se podría decir así, vemos ahí al fondo, vemos sus plantones de colli, que ellos lo aprovechan, ¿no? Muy eficientemente, cosechan su propia semilla de esos árboles y de esa propia semilla, pues, producen en este caso, sus árboles de colli, ¿no? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de una altura de 3.947 metros sobre el nivel del mar, una altura bastante considerable. Aquí, por ejemplo, vemos la cosecha de semilla de ceticio, ¿no? Esto corresponde a una comunidad que está pues cerca a la zona circunlacustre, ¿no? Donde vemos que el ceticio pues prospera muy bien en esta zona, ¿no? En esta altura, ¿no? De 3.825, 3.850, 60 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, a falta de semilla de esta especie es que se está realizando la cosecha de semilla de sus propios plantones también, de su cerco perimétrico, en este caso de su vivero forestal, ¿no? Esta especie, por ejemplo, es muy requerida aquí en esta parte de la provincia, en la zona circunlacustre. Es muy requerida por los municipios, ¿no? Los municipios utilizan bastante en sus plazas, ¿no? En sus plazas de armas y todo eso. Entonces, inclusive aquí las comunidades venden, ¿no? En algunos casos, inclusive gestionan algún material, gestionan alguna obra a cambio de estos plantones de ceticio que ellos producen en sus comunidades y luego pues, ¿no? Intercambian con la municipalidad, en este caso con los gobiernos locales, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una comunidad, Yacari Tiznachuro, en Juli, a 3.985, casi a 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces aquí hay una producción de especies nativas, ¿no? Tanto de queñua como de colli, ¿no? De igual forma, aquí en la comunidad también, a 3.971, la comunidad de Tarapoto, en distrito en Huacuyani, ¿no? Aquí vemos un vivero en las cuales tenemos reproducción de pino, sobre todo en las zonas del círculo lacustre, como ya lo había indicado. El pino también es muy requerido por las comunidades, ¿no? Es una especie, pues, que tiene como, se podría decir, como aliado a la producción de hongo, ¿no? Entonces, como convive con los hongos, que también son prácticamente aprovechados para la venta, ¿no? Como un subproducto de esta especie, ¿no? Que se logra, estos hongos que lo hacen secar y pues lo envían pues a Bolivia, ¿no? Nosotros somos vecinos con la República de Bolivia, entonces sus mercados prácticamente es pues la capital de Bolivia, La Paz, Bolivia, ¿no? Entonces ahí llevan esos productos, estos subproductos que logran a partir del pino. Esto justamente es también la misma comunidad que habíamos visto anteriormente, Río Pampa. Vemos aquí cómo su producción en este caso de colli, en esta zona pues prospera muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces ellos, por ejemplo, también han aprovechado o aprovechan esta producción
de especie nativa que es muy requerida también por las minas, ¿no? Entonces ellos han encontrado una iniciativa para poder lograr algunos recursos a partir de esta producción. Ellos ya por propia iniciativa, ya ellos producen, ¿no? En la actualidad producen y venden a empresas mineras. En esta comunidad de Ancoaque, en Juli también, podemos observar de que muy bien prospera la queñua, ¿no? En Platabanda, tanto la queñua como el colli perfectamente eh, eh, son campeones en producir estas especies nativas. Esta es la comunidad de Chayacoño, en Pomata, 3.931 metros sobre el nivel del mar, y de igual forma, especies nativas se adapta perfectamente para producir en vivero forestal. Esta ya es una zona un poquito más baja, más protegida también. Es la comunidad de Colini, en Pomata, está a 3.862 metros sobre el nivel del mar. Y en esta comunidad, por ejemplo, también bastante eucalipto se produce para hacer sus reforestaciones en su territorio. Esta es la comunidad de Guayatiri Central. De igual forma, aquí también se produce bastante especies nativas sobre todo, para la agroforestería y para silvopastura. Aquí estamos en otra comunidad de Pomata, Colina y Pampa. De igual forma, se produce bastante colli. Estamos aquí en la comunidad de Yaquepa, en Pomata, de igual forma también especies exóticas, como el pino y el eucalipto, ¿no? Aquí estamos en otra comunidad, Ticaraya, de igual forma, ¿no? Estamos aquí en la comunidad de Sisipa, y aquí, por ejemplo, hay bastante producción de ciprés también, ¿no? Es otra peculiaridad de esta comunidad, que opta por el ciprés, sobre todo para poderlo plantar como barrera viva, ¿no? O sea, para poder hacer su agroforestería, ¿no? Entonces, de tal manera que beneficia pues a sus cultivos o a su agricultura, ¿no? Para poder proteger de los vientos, de las heladas y todo eso. Entonces ellos han optado por producir esta especie que es el ciprés en este caso. Bueno, aquí vemos la comunidad de Río Pampa también. Y qué importante, ¿no? Involucrar a los niños sobre todo, ¿no? Para que puedan ir creciendo con estas prácticas forestales para poder, digamos, conllevar y poder, digamos, heredar las prácticas que sus padres, pues, llevan, ¿no? Y finalmente, todos estos viveros forestales están, pues, debidamente registrados, ¿no? Con una ficha de registro en la cual se anota, pues, la ubicación, su situación actual, la capacidad productiva del vivero, las características constructivas del vivero, el recurso hídrico que cuenta, la propiedad del área, ¿no? Entonces, todos estos datos sirven, pues, para poder, digamos, llevar para que en algún momento pueda ser verificado estos viveros forestales. Bueno, muchísimas gracias. Espero que haya de alguna forma contribuido para poder de pronto trabajar y seguir trabajando pues en este tema tan importante que es la producción y reforestación, lógicamente, en nuestros ámbitos, en nuestros territorios, ¿no? En los cuales nosotros habitamos. Bueno, muchísimas gracias. Bien, agradecemos al ingeniero Marco Flores Barrias, que en esta oportunidad pues ha compartido las excelentes experiencias que se tiene, pues lo que se ha dado en la provincia de Chucuito. Vamos a pasar a ver a los compañeros que desean ¿Una pregunta? con las Sí, preguntas, es a una ver si pueden preguntita. levantan, a ver si Es una, levanta la mano, por favor. una preguntita, buenas tardes. Adelante, adelante. Buenas tardes, sí, Sí, adelante.
Sí, un gusto saludarlos y felicitarlo al ingeniero por su interesante y muy didáctica su ponencia referida al vivero comunal. Según la información que usted nos dio inicialmente sobre el porcentaje de de los suelos según su aptitud, según su capacidad, el uso actual de tierras, ¿no? Se ve que el 72% son para pastos naturales y un 13% dijo de silvopastoril. Se entiende ahí que en esa zona donde usted trabaja, zona de Chucuito, la principal actividad es la dedicada a la parte pecuaria, digamos, ¿no? Porque la parte agrícola son pocas áreas que tienen para la producción de cultivos, ¿no? Entonces, creo que la gente ahí más se dedica a la parte de pecuaria. Y da pena también que escuchar de que más se deforesta que se reforesta. Y no solamente creo que en su zona, sino creo que es a nivel nacional. Es una pena que se produzca tanta deforestación de especies forestales importantísimas que duran años para que crezcan y en un ratito se los corta y poco se reforeste. Eso era solamente mi comentario. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias por el comentario. A ver si hubiera otras preguntas, por favor, a la sala, a los participantes en la sala. A ver. Hay una mano levantada. Adelante, Wilder Presencia. Ingeniero Marco, ¿puede dejar de compartir, por favor, su pantalla? Muy amable. Buenas tardes. Un saludo al ingeniero expositor de tan importante tema, a los organizadores y a la sala en general. Bueno, hay mucho que reflexionar en este tema, por cuanto el ingeniero nos decía que en la experiencia que ellos tienen, es el agricultor que tiene que chambear un año y de repente a veces más en lo que es viveros para conseguir un plantón que en definitivamente creo que todos los presentes somos conscientes de la gran importancia, ¿no? Recordar, por ejemplo, desde un Guayaquil o de un bambú que le llaman en otros lugares, que sirve incluso para mitigar los daños de las aguas en donde están cargadas con minerales pesados. Pensar en el abono, en el bono 14, en el bono carbono, de su contribución de la limpieza del aire que está contaminado, en el aporte con la madera, en el aporte con el paisajismo, etcétera. O sea, la gran importancia de lo que significa un plantón, una especie forestal en la vida del ser humano, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago es, por ejemplo, en todos los gobiernos, no es un tema político, sino es un tema estructural, en todos los gobiernos, el gobierno, valga la redundancia, el Poder Ejecutivo, a través de sus carteras de gobierno, invierte grandes cantidades de dinero para hacer enormes canales, enormes reservorios, y que eso mejora a la alta agricultura, ahora los llamados fundos. Bueno, con el tema de Juan Velasco se redujo ese tema, pero ahora de nuevo se está reactivando. Por ejemplo, que yo le hablo de acá de Lambayeque, en donde hay propiedades ya de 1000 hectáreas, 5000. Acá hay una Cerro Prieto que tiene como 6000 hectáreas, donde tiene una infraestructura de altísimo costo y con dinero del Estado, y lo aprovechan eso, ¿no? Entonces el agricultor que se esfuerza, que se saca la mugre trabajando, contribuyendo con sembrar especies forestales que nos ayuden en la ecología, que nos ayuden al tema del cambio climático, poco se hace. Hasta se puede decir no se hace nada. Entonces, yo no sé si de pronto el ingeniero nos podía, en su experiencia que tiene, decir qué es lo que se está pensando en el sector. Por ejemplo, antes existía Pronamach,
hacía convenios con varias ONGs y había prona, pedía alimentitos y bueno, ya le daba un aliciente al agricultor y el agricultor aseguraba su alimento y se iba a trabajar en el tema de los viveros comunales. Pero ahora veo que hay una desatención total, ¿no? Solamente nos acordamos del agricultor en estas elecciones. Al agricultor, cuando estamos cerca de las elecciones, le dicen Guayquicha, Imainaya, Allinta Liancazunchis. Soy del norte, pero trabajé en el sur, tuve el gran honor de aprender un poco de quechua. Pero solamente para eso nos acordamos. Y después son olvidados, ¿no? Hago esta reflexión y a la vez esta pregunta para ver institucionalmente qué es lo que estamos pensando en ese pequeño agricultor que contribuye a sembrar con todo su esfuerzo, con todo su tiempo. El agricultor no está pensando, bueno, ¿sabes qué? Págame. Él, en su extrema pobreza incluso pone su tiempo, su dedicación y nos ayuda como Perú a mitigar los daños ecológicos adversos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, sí, efectivamente, como lo habíamos indicado, prácticamente el gobierno central pareciera que ha dejado, digamos, el interés de este tema, ¿no? Habíamos visto que del 2010, donde había campañas de reforestación de 8 millones, 10 millones de plantones y de plantaciones forestales, mire ya cómo ha ido disminuyendo y prácticamente ya no se preocupa, como lo había indicado, ¿no? Prácticamente los tres niveles de gobierno muy poco interés le toman a este tema, ¿no? Cosa que de pronto debería de revertirse. Hablamos tanto y nos jactamos de decir que somos un país minero, en las cuales pues hay bastante recursos a partir de la minería, pero que sin embargo pareciera que ni el canon minero llega pues para esta actividad tan importante y fundamental que es pues para poder preservar y cuidar nuestro medio ambiente y por tanto también de poder, digamos, de alguna forma, poder lograr una retribución pues al sector rural sobre todo, pues como lo había indicado también, que son quienes más se preocupan de pronto por cuidar y proteger el medio ambiente, ¿no? A ver si tenemos más comentarios o preguntas, a ver, para nuestro ingeniero Marco. A ver, tenemos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adelante, lo escuchamos, señora adelante, lo Marco. escuchamos. Buenas tardes, sí. Es un gusto de la presentación que ha realizado, especialmente teniendo en consideración lo que es las experiencias de los viveros comunales. Si bien es cierto, se menciona el amplio campo que se tiene para lo que es los beneficios de la vegetación, que es las plantaciones forestales. Pero hay muy pocas personas conocen el medio donde se inicia la producción de de esas grandes plantaciones que podemos hablar. Y justamente aquí podemos hablar lo que es la parte técnica de lo que es el inicio, como si fueran los niños de iniciar nuestras plantas en el vivero, tienen que tener un tratamiento técnico como debe ser, para no tener problemas en la etapa de plantación, que a los 2, 3 años tenemos plantaciones que hectáreas y hectáreas empiezan a morir. ¿Por qué? Porque sencillamente no tomamos en cuenta la etapa crítica que es el repicado. Sencillamente. Técnicamente, ya dice, cuando se trabaja comunalmente hay que tener bastante cuidado. Eso usted ya debe saber. Porque a nivel comunal, el repicado debe ser ejecutado por promotores que estén capacitados. Porque si no, vamos a tener
una mortandad, pero fuerte, porque se presentan los problemas de qué tipo. Vamos a tener raíces tipo S, raíces con tipo 1, raíces con cola de chancho. Esos son los 3 aspectos que van a repercutir bastante en lo que es la producción de plantones. Y ese punto quisiéramos, ¿no? Que a nivel nacional se pueda ver. Otro punto que a mí me gustaría, ingeniero, es, yo no sé si usted ha trabajado los rendimientos en cada una de estas actividades. Porque si nosotros sacamos los rendimientos, estaríamos hablando un poquito ya en hacer unos proyectos medianos, grandes o chicos, de acuerdo al lugar donde que nos encontremos y nos permita organizar para poder producir, por decir, yo cuánto mano de obra necesito para mi planta, ¿no? Porque si nosotros empezamos con las actividades desde el inicio, que es la apertura de las camas de almácigo, la apertura de las camas de repique, todos estos me gustaría, no sé si ha trabajado usted, rendimientos en lo que es zarandeo de tierra, rendimiento en preparación de sustrato, rendimiento en preparación, traslado de sustrato, rendimiento en embolsado, en 4x7, 5x7, el rendimiento de hacer platabanda, el rendimiento de hacer almacigado, el rendimiento en riego, el rendimiento en los labores culturales que son riego, desiervo, selección de plantones. Todos esos aspectos en la etapa de vivero es excelente los trabajos que se tiene, pero sencillamente nos estamos olvidando de ir capacitando también a los beneficiarios en función al rendimiento. Por eso que a veces muchos de las comunidades tienden al desgano. Trabajo un año como usted, casi un momento que se mencionó, que se trabaja 12, 15 meses, pero esos trabajos no es permanente. Si se trabaja a nivel comunal, hay socios que trabajan 1 o 2 veces al mes. Entonces, eso nos permite hacer una calendarización holgada donde que no se tenga inconveniente con la participación de los beneficiarios, ¿no? Ese es mi comentario y no sé si tiene esas experiencias, ingeniero Marco. Sí, efectivamente, sí se ha trabajado todos estos temas, estos rendimientos que hice, pero no sin antes también dejar de mencionar lo primero que indicó. Efectivamente, los extensionistas en este caso son los que de pronto de la mano trabajan con los promotores que se forman, ¿no? Los promotores llevan pues una capacitación, llevan todo un tema de talleres, pasantías, ¿no? Entonces se les forma a un promotor forestal. En este caso, agrorural, formada para cada actividad que nosotros de pronto se trabajaba, ¿no? En el área agrícola, forestal, pecuario, ¿no? Cada uno tiene sus funciones, ¿no? Entonces, en este caso, en la planificación participativa, es donde pues prácticamente se selecciona inclusive a la gente que tiene mayor interés, ¿no? En este tema, porque vemos que en una comunidad, pues, esto, al menos aquí en la zona, pues, está conformada por 80, 120, 150 participantes, ¿no? Y no todos ellos, digamos, tienen las habilidades también para poder, digamos, trabajar en el vivero forestal. Entonces, generalmente en el vivero nosotros formamos un comité en la cual, pues, está conformado por 20 personas, más o menos, las que realmente tienen mayor interés para trabajar esto. Ahora, por ejemplo, en rendimientos hemos visto, ¿no? Que, por ejemplo, en un vivero institucional es muy distinto a un vivero comunal, ¿no? Entonces, donde un vivero institucional, pues los trabajadores tienen mayor capacidad y mayor habilidad también para poder hacer todas las actividades, ¿no? Tanto el repique, la preparación de sustrato, el embolsado y todo eso. Entonces, en un vivero institucional se trabaja mucho más rápido.
En el caso, por ejemplo, de un vivero comunal, los rendimientos son un poco más lentos, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, en embolsado, tenemos pues una persona, por ejemplo, embolsa al día entre 600, 800 bolsas, ¿no? Pero en un vivero institucional, una persona contratada pues sí, embolsa hasta 1500 bolsas, eso es lo que hemos podido observar, ¿no? Entonces, temas así es que de pronto, cuando hacemos expedientes, pues en rendimientos, manejamos justamente lo que se ha registrado o registra en este caso los extensionistas, el promedio que trabaja pues un productor que está pues en este tema, ¿no? En la parte forestal. Entonces, también se valora eso, ¿no? Se valora el, el rendimiento que tienen pues los productores. A ver, más preguntas, a ver, amigos. Me parece que ya no tenemos más participación de todos los participantes en esta oportunidad. Vamos a dar una vez más el pase a nuestro ingeniero Marco Flores para que pues dé sus palabras finales y de igual forma pues el agradecimiento y también la invitación para que Bien, adelante. Bien, sí, agradecer a los organizadores de esta aula virtual por haberme permitido pues compartir estas experiencias que hemos tenido pues en esta zona del Perú, ¿no? En este caso la provincia de Chucuito, aquí en Puno. Al mismo tiempo también agradecer a todos los participantes que han asistido el día de hoy y de pronto también estamos para poder colaborar, apoyar o de pronto absolver algunas dudas que posterior a a esta aula virtual se pueda, digamos, realizar, ¿no? Yo creo que los contactos lo tienen aquí los organizadores, entonces lo comparte. Vamos a estar gustosos de poder absolver cualquier consulta que posteriormente pudiera haber. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Vamos a ver. ingeniero, por su... Sí, gracias, ingeniero Jubilio. Sí, adelante. Adelante, ya iba a darle el pase ya correspondiente para que te cierre, pues, sin que adelante. Muchas gracias, ingeniero Jubilio, muchas gracias. Ingeniero Flores, ha sido un gusto poder escucharles. Gracias por la disposición, por esta charla brindada, por toda esta experiencia que nos han compartido de una manera tan clara, tan didáctica, y agradecemos a los que han podido conectarse puntualmente y vamos a concluir la grabación.